El ferrocarril de Antioquia concluye su obra un poco antes de que estallara la Gran Crisis, o conocida en el mundo como la Gran Depresión, en el año 1929. Como todos conocemos y como bien se sabe, esto ocasionó el cierre de todos los mercados de capitales en el mundo y el crédito externo para obras de esta índole, de este tipo, lo cual fue algo maravilloso para la localidad. Este novedoso transporte, este novedoso sistema alivió muchísimo el trabajo de muchos campesinos de todo el agro colombiano. Aquí se pudo mover todo el trabajo de las cosechas. El comercio comenzó a efectuarse mucho más rápido y con costos sustancialmente menores. De cierta forma, todos ganaban. Las estaciones, por ejemplo, eran visitadas por muchísimos extranjeros que eran de cierta manera nuevos en nuestros territorios. Recordemos que el ferrocarril de Antioquia contaba con alrededor de 36 estaciones, las cuales voy a mencionar algunas: Medellín, La Villa, El Bosque, Acevedo, Bello, Machado, Copacabana, Ancón, Girardota, la estación Limón, Santiago, Cisneros, o más conocido como La Quiebra, Providencia, Gallinazo, Caracolí, Zabaletas, Calera, La Malena, Puerto Berrío, entre otras. Son alrededor de 36. Cada una de estas localidades potenció al 100% su turismo, potenció al 100% la agricultura y la carga de las cosechas que cada una de las localidades producía. También se empezó a trabajar muchísimo en el sentido de la música. Digamos que cada uno de los maquinistas, de los operarios, también tenían sus amores en cada una de las estaciones. Digamos que se movía constantemente el ferrocarril de Antioquia en todos los sentidos, en la agricultura, en la economía, pero también en lo sentimental. Y de aquí empezaron a surgir nuevas conexiones con el mundo. Por ejemplo, el transporte de un piano por tierra desde Nare hasta Medellín podría durar al menos unos 20 días y costaba entre 250 y 275 pesos oro de la época, mientras que el ferrocarril duraba el viaje algunos solamente un día y el costo era aproximadamente de 8 a 10 pesos oro. Todo esto basado en el libro de don Gabriel Poveda que relacionamos en la primera lectura en voz alta de esta sesión del ferrocarril de Antioquia. Y así constantemente veríamos que el ferrocarril era la conexión con el mundo, con el exterior. Empezaron a llegar los primeros electrodomésticos, empezaron a llegar los primeros instrumentos musicales, pianolas, guitarras. Con ellos gran parte de su cultura, ¿cierto? Que desde allí surge el término carrilera, que se daba también por los irlandeses y los extranjeros que venían, se radicaban y después de sus trabajos se dedicaban a tocar sus instrumentos de cuerda al lado de la carrilera, de los rieles, y por eso se le denomina este tipo de música así. Hay un dato muy interesante en cuanto a los cálculos de los fletes promedio en los caminos de herradura en Colombia durante el periodo de más o menos 1840 a 1880. El costo de estos fletes era alrededor de 41 centavos por tonelada y por kilómetro, ya que en la época pues apenas se iba a iniciar el ferrocarril de Antioquia, lo que esto decía que podía valer un poco más, pero el tiempo de entrega sería mucho más rápido. Hacia 1880 más o menos era de unos 60 centavos por tonelada por kilómetro. Entonces de cierta forma alivianó las cargas
Pues era un poco más costoso, sí, pero el tiempo de entrega era mucho más rápido, la carga sufría menos y el producto era mucho más efectivo, era mucho más conservado, era de mejor calidad. Como bien relacionaba, Colombia quedó muy empobrecida con la guerra del 29, al igual que la República de Panamá. Pues en ese entonces, recordemos que Panamá era un departamento de Colombia. La guerra duró entre 1899 hasta 1902. Claro, los ferrocarriles sufrieron por igual. Toda la economía estaba devastada, estaba en decadencia. En el año 1903, Panamá se separó de Colombia y en 1920 indemnizó económicamente a nuestro país. Esta indemnización llegó en el año 1922, en el mes de agosto. Con una parte de este rubro se construyó el Banco de la República, pero la mayoría de estos recursos se destinaron a recuperar las vías férreas. Lamentablemente, no fue la mayor inversión. Todo esto se hizo en la presidencia del señor Rafael Reyes. Más o menos entre 1905 hasta 1960 se hizo una inversión generosa en los recursos para las ferrovías o para los ferrocarriles. El gobierno se dedicó prioritariamente a la construcción de carreteras, más o menos desde 1930. Podríamos decir que desde aquella época la inversión en el transporte ferroviario se disminuyó en casi un 94%. A partir del año 1934, el déficit del ferrocarril de Antioquia era notable.